Radio UNAPEC. Muy buenas tardes, bienvenido a su podcast UNAPEC. Hoy nos acompaña una personalidad en el área de la comunicación latinoamericana, Rafael González Pardo, presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, que nos visita en esta oportunidad en el 8º Encuentro Iberoamericano de Comunicación. Rafael, bienvenido a UNAPEC. ¿Cuáles han sido tus expectativas de este evento? Bueno, estimada Alicia, pues la verdad muy contento de estar aquí. Debo decir que este calor caribeño, desde el momento que me bajé del avión, lo he logrado recibir acá en tu universidad por parte tuya, y muy feliz de este evento que no solamente ha traído personas que tienen una importante trayectoria desde diversas áreas relacionadas con la comunicación, sino que ha permitido geográficamente que podamos poner sobre la mesa las diferentes formas que tenemos desde nuestras regiones de entender procesos de transformación desde la comunicación, la publicidad, la comunicación digital, el diseño, el arte, y eso de una u otra manera creo que enriquece mucho el debate y las reflexiones que tenemos que dar en espacios como este, y que tú, que eres parte del Consejo Directivo de la Federación, conoces que hace parte de los objetivos que tenemos como FELAFAX. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, yo pienso que uno de los objetivos del evento era efectivamente buscar esa integración, ese acercamiento. Fíjate que el evento tiene 8 tópicos muy importantes: comunicación, arte y cultura, comunicación digital, industrias culturales y creativas, diseño de comunicación visual, producción, diseño, interiorismo, espacios comerciales, que también es comunicación. Y yo creo que las perspectivas de trabajo que se abren en la regional del Caribe como miembro de FELAFAX son realmente muy interesantes, y nos satisface mucho tenerte por acá y que podamos seguir desarrollando actividades en esta dirección, sobre todo crear esos nexos, esos vínculos de trabajo en la docencia y la investigación, que son dos ejes importantes de la universidad y que queremos desde la Universidad PEC, su Escuela de Arte y Comunicación, desarrollar en el marco de estas alianzas que vamos a establecer, que creo que son realmente importantes. El día de hoy fue un día muy bueno. Tu conferencia, básicamente sobre el tema de comunicación y tecnología, vista para una reflexión, son elementos muy interesantes, porque realmente ese es el camino, ¿no? De cómo vamos a interactuar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estar lidiando con las transformaciones que se nos avecinan en el campo de la tecnología. De acuerdo, importante, pues creo que la pandemia de cierta manera nos puso, o más bien nos enrostró, como de cierta manera la tecnología no solamente es necesaria, sino transforma la forma en que interactuamos, vivimos, pensamos. Y yo he tenido siempre no hay que diosificarla, pero tampoco satanizarla, ¿no? Para todos es claro que la dependencia tecnológica y de dispositivos tecnológicos que no son nuevos, sino que en su momento el periódico fue un dispositivo tecnológico, y vivíamos o vivía la generación de esa época inmersa en él, y luego fue la televisión, y ahorita tenemos los dispositivos móviles. Entonces esa dependencia mediática siempre ha estado allí, y de cierta manera lo que vemos ahorita es que hay un dispositivo distinto, pero también hay que hacer unas lecturas críticas, sin ser apocalípticos, en donde nos permita entender que también esa pérdida de contacto humano es algo que tenemos que analizar. La infoxicación es otro tema que tenemos que empezar a mirar. Estamos desbordados de información que ya incluso no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Entonces la ética también en esa labor que ejercemos, no solamente en las profesiones, sino en esas bases que les estamos enseñando a nuestros estudiantes en las universidades, se vuelve un tema del que no podemos bajar la guardia. Yo creo que efectivamente tú hablabas de algo que es, yo creo que es la esencia en el momento en que nos encontramos. Se habla de la comunicación relacional, interactiva y dialógica, pero justamente el componente humano, la humanización de esos procesos, es lo que está en peligro de alguna manera. Claro. Cómo lograr ese acercamiento, cómo seguir utilizando la tecnología, porque la tecnología hay que seguirla utilizando, pero sí buscar ese relacionamiento humano. Y cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de contenido en redes sociales, o manejo de contenido para los medios tradicionales, que esto es lo que hay que hablar de los dos ámbitos, hay que tener en cuenta
que ese mensaje conecte con una audiencia. Claro. Con un segmento de público particular. Y si le estamos hablando a un gran público, ¿cómo le hablamos? Y si le estamos hablando a un segmento particular, ¿cómo le hablamos? Entonces yo creo que eso, como tú decías, nos pone en una reflexión constante de cómo va el desarrollo de las tecnologías, que van a seguir avanzando. A mí me preocupa algo, y que justamente en el evento Futurible estuve en la ponencia abordando el tema del paradigma relacional humano de la nueva teoría estratégica de Rafael González Pérez. Rafael Pérez. Sí. Padre de la comunicación estratégica, es decir, de ese nuevo paradigma, y hablábamos justamente cómo nos encontramos en esa relación humana y cómo la tecnología nos pone a pensar cómo actuamos. Sí, incluso pues tuve la oportunidad en el marco de este evento junto con Raúl, presidente de FISEC, que precisamente lideraron esta reflexión, ahí también con Octavio Islas, y precisamente hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que tenemos que tener claro que ha habido una transformación generacional que ha estado ligada por la tecnología, ¿sí? Y eso nos lleva a entender o ratificar que tenemos unos públicos distintos. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo menos para instituciones como las nuestras, la reflexión es que si universidades o instituciones y docentes a veces nos estamos quedando con paradigmas antiguos frente a lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones. Lo dije en la conferencia, es muy complicado cuando tenemos estudiantes del siglo XXI con universidades del siglo XX y profesores del siglo XIX. Y no es un tema de edad, es un tema porque ayer veíamos a Agustín, que es un señor que viene de una generación en términos de edad muy distinta a la nuestra, pero que su conocimiento ha estado acorde a las transformaciones generacionales. El tema no tiene que ver con la edad, no, tiene que ver con la adopción y el aprendizaje de estas nuevas dinámicas. Exacto. Y en ese orden de ideas, ahí es donde al entender esas transformaciones y esos cambios de paradigmas generacionales, podemos entender también cómo comunicarnos, no para ellos, sino con ellos. ¿Sí? Y eso ahí entonces, yo ayer decía, colocaba un ejemplo, porque lamentablemente también los jóvenes que estamos formando piensan que todo está mediado por la tecnología. Y si nos damos cuenta, el 70% de la población, el 86% de la población tiene un dispositivo tecnológico, un celular. La pregunta es, ¿y qué pasa con el otro 14%? Es decir, hay personas que tienen otras formas de comunicarse, de entender la comunicación, y ahí también tenemos que pensar que no todo está ligado por acá. En ese orden de ideas, al entender nosotros ese cambio generacional y esas nuevas dinámicas y esos nuevos lenguajes, estoy seguro que vamos a lograr procesos de comunicación y no una comunicación que sea transmisionista, sino interaccionista, que permita, por supuesto, ratificar un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es el concepto de prosumidor. Exactamente. Bueno, ahora que hablas del concepto de prosumidores, es un resultado de desarrollo tecnológico. Claro. Yo creo que en mi conferencia lo mencionaba, ese usuario, ese público que hoy decide en las redes, que dialoga contigo, que te pregunta, que comenta, que se hace juicio, que propone cómo debe ser el servicio, que propone cómo debe ser el producto, y es algo que nos apunta a trazar estrategias de comunicación. A mí me preocupa muchas veces el uso de los términos, porque uno habla de estrategia, yo hablo de revolución transmedia, pero ¿qué cosa es revolución? Cambio, transformación, desarrollo. ¿Qué cosa es estrategia? Poner una planificación acertada de procesos de comunicación que tienen que estar estudiados, consensados, revisados, en función de objetivos. Claro. Y siempre parto del criterio que aunque todo eso pueda escucharse muy bonito, tiene que ver mucho con cómo nosotros manejamos la gestión de comunicación en sus diferentes vertientes. Sí. De acuerdo. Verla de una manera integradora, holística, y preparar a los públicos para ese escenario. Porque a veces no están los públicos preparados para ese escenario de esos procesos comunicativos. Pero fíjate algo, se me vienen a la mente dos anécdotas de procesos de transformación de un medio tradicional que estaba buscando hacer la migración a hacer un digital, y también del fortalecimiento de lo que se denominó en su momento el periodismo ciudadano. La muerte de Michael Jackson. Cuando muere Michael Jackson, CNN y todas las cadenas de televisión se instalaron en la casa, y durante toda la transmisión era una cámara transmitiendo la casa.
hasta que sacaron el cuerpo de Michael Jackson. Sin embargo, uno de los enfermeros se toma una selfie con Michael Jackson ya fallecido y la filtra en las redes sociales. ¿Qué pasó? Pues este ciudadano chivió a CNN. Entonces, ¿qué entendió CNN? Empezó a buscar que los mismos ciudadanos se convirtieran en sus corresponsales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el medio empieza a entender que tiene que buscar unas formas de que esos prosumidores terminen tributando para el medio de comunicación. Eso por un lado. Ahora bien, por otro lado, recuerdo también otra anécdota que la contaba el día de ayer. No, creo que esa no la conté. Hay un asesor amigo muy del área de la comunicación estratégica que se llama Jorge Aguilera, colombiano, que escribió un gran libro que aprovecho y se lo recomiendo, que se llama Gerencia Integral de Comunicaciones, ya tiene 12 ediciones. Y él decía, mire, una vez llegué yo donde un cliente y pues el cliente tenía todo, le habían cerrado la fábrica a los sindicatos. Y entonces pues él casi no lo dejan entrar y entra y le dice la presidenta, no, pues bueno, pasa esto, ¿qué hacemos, Jorge? Pero pues esto la verdad es algo como insignificante, démosle un manejo interno porque pues finalmente nos vamos a enterar solo nosotros. Y Jorge le hizo un barrido y ya había un video en YouTube de ella con su rostro diciendo perseguidora, y entonces para ella era un tema local, pero ya se había salido a las redes sociales. La señora jocosamente le dice, ¿cómo hago yo para bajar eso de YouTube? En su momento pues no entendía la dimensión de lo que significaba hoy la huella digital, y hoy, para bien o para mal, esas huellas digitales pueden catapultarte o sepultarte. Ahí es donde la comunicación tiene que jugar, tiene que ser muy preventiva, pero también tiene que tener la capacidad de solucionar rápido en tiempos de crisis, ¿no? Que es otro de los puntos que se ha tocado en este congreso. El tema, yo creo que sí, ahora que hablas de crisis, la conferencia de Licey que vimos en la mañana, que es muy importante. Creo que al tema de comunicación de crisis no se le presta la debida atención. Total. Sí, no es la acción en el momento de la crisis, sino crear el camino para prever la crisis. Para eso hay manuales, incluso de crisis. Claro, tener una serie de escenarios escritos de posibles crisis, claro, y a partir de ahí actuar. Yo creo que es un elemento que como sabemos, teóricamente lo dicen los libros, pero en la realidad la imagen corporativa o la reputación institucional o de la marca da el traste con el tema de una crisis mal gestionada. Total. Ahora, ella hablaba hoy del tema de Nike, una marca posicionada, puede tener un momento de crisis particular y tal vez no sea no cobre tanta dimensión, pero eso también nos demuestra que cuando hay un posicionamiento de marca, por ejemplo, y una gestión de marca consolidada en el tiempo, bueno, pues realmente eso también permite que, como una marca que tiene prestigio, no sea afectado, pero a la larga creo que a nivel organizacional, ella hablaba de la crisis política, por ejemplo, de la comunicación política, que es importantísimo en manejar, yo diría de manera proactiva, el tema de crisis. Es que incluso el gran problema, la crisis, o más bien el adelantarse a la crisis hace parte del proceso de planeación, de planificación, porque de una u otra manera nos permite evaluar escenarios hipotéticos, ¿sí? Mira lo que pasó con Pizza Hut hace ya unos años. Uno de sus cocineros subió a las redes sociales escupiendo la pizza y sirviéndola. Y eso se terminó viralizando a tal punto que Pizza Hut tuvo que hacer una reingeniería de todos sus procesos y cambiar la fórmula y que el CEO de su momento empezara a entregar él mismo como si fuera un mensajero la nueva fórmula, es decir, lo que terminó pasando con un sujeto, ¿sí? Para no ir más lejos, en mi país nosotros tenemos un plato típico que se llama el tamal. Y había una empresa muy conocida en su momento que se llamaba Tamales Ortegunos. Y recuerdo que decía que el comercial tiene tremenda presa de pollo. Y le hizo una campaña de desprestigio que le tocó terminar saliendo de la ciudad. Y en Bogotá hoy es una gran tamalería posicionada. Hay que también anteponerse a qué haría la competencia desleal, ¿no? Estamos en escenarios donde la competencia desleal
puede estar incluso detrás de esos escenarios de crisis, ¿no? ¿Qué hacer ahí, no? Cómo la marca también tiene un tema de fidelización, que es la que al final termina respaldando la trayectoria frente a estas crisis, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. yo lo que veo ahí es que eso con relación a la crisis. Ahora bien, pero fíjate que ayer hablaba también a Agustín frente al tema de lo que hoy es invertir en influenciadores, ¿sí? Que es otro tema que me parece importante que hay que poner sobre la mesa, porque pues evidentemente, y por lo menos pasa en mi país, la torta de inversión en publicidad ha venido volteándose de medios tradicionales a medios digitales. Yo soy más amigo de pautar en redes sociales o en medios digitales porque te permite segmentar más, te permite medir más, ¿sí? Pero la figura de influenciadores ha venido cambiando a microinfluenciadores, gente de a pie, gente del mismo entorno donde tú necesitas tu producto, porque la gente se siente identificada. Y ahí es donde empieza también a haber un proceso de transformación. Anteriormente buscábamos que las marcas tuvieran en sus cuentas el mayor número de seguidores, y por eso esos bots empiezan a ganar fuerza, y empresas que te decían te multiplico y te genero 2 millones de usuarios en cualquier momento, pero no era gente real. Hoy tenemos las marcas que necesitan gente, comunidades así sean más pequeñas, pero que sean comunidades digitales reales, cercanas, que conozcan, que generen mayor engagement con la marca. Pero pasan cosas como esta. ¿Tú crees que a Donald Trump le interesa salir en CNN o en Fox? No, le habla más a sus 40 millones de seguidores que tiene en Twitter o en X ahora, y ya no necesita. Antes el medio tradicional necesita de él. Entonces, fíjate esa transformación de dinámicas en términos de públicos que se vienen generando. Realmente es algo para, como decíamos ahorita, para pensar, para reflexionar, y sobre todo porque volvemos a lo que hablábamos ahorita, cómo se humaniza la comunicación, cómo logra la humanización de la comunicación, de esos procesos de comunicación, y que obviamente lo que estemos comunicando, sea el sector que sea, el ámbito que sea, rural, comunitario, que es también un tema importante por el tema de la radio digital y demás, logre cumplir un objetivo. Así que eso está en la agenda de los gestores de comunicación, porque yo creo que es un punto de un punto de vista muy poco tratado y que nos pone realmente a pensar. Tú me hablabas de Trump, pero yo recuerdo ahora la campaña anterior con Hillary Clinton, recuerdo también la campaña de Bolsonaro en Brasil, que son casos, la de Petro en Colombia, casos muy paradigmáticos de comunicación política y sobre todo el manejo de las redes sociales, sobre todo, bueno, Twitter, ahora X, fue realmente casos muy interesantes del manejo de la audiencia. Pero ahí está Obama fue el primero que logró el fenómeno de que en Facebook logró cambiar y volver la plaza pública Facebook, a tal punto que incluso le logró que la gente le diera donaciones de dinero gracias a la red social. Y de ahí pues hay varios textos que hablan sobre el fenómeno Obama, y de ahí pues obviamente se cambió de lo que era el parque como plaza pública donde estaba el político, el caudillo dando discursos, a las redes sociales. Hoy es por ahí. Pero fíjate que en Colombia pasó algo muy interesante, y fue el fenómeno Mocus. Cuando Mocus estaba compitiendo contra Juan Manuel Santos, Mocus era el ganador en redes sociales. Pero cuando llegó el momento de la votación, ganó Juan Manuel Santos. La pregunta es, ¿qué tanto la gente que milita en redes sociales realmente está ejerciendo su derecho democrático a la hora de las votaciones, ¿no? De las redes sociales a la urna hay un trecho importante, ¿no? Y hay otro elemento que me parece clave aquí entender, y es, hombre, de una u otra manera nos puso también un poco la situación compleja Bill Gates cuando dice la inteligencia artificial va a acabar con estas profesiones, incluida también el periodismo, porque de una u otra manera parte de lo que hoy hace la inteligencia artificial seguramente, o podría seguramente hacerlo la inteligencia artificial. Yo tengo una postura de que no, es una herramienta, porque incluso hoy la inteligencia artificial escribe hasta artículos científicos si uno quisiera. La pregunta es qué cohesión, qué calidad, contrastación de fuentes. Ahí hay un elemento que indiscutiblemente no va a transformar el papel del ser humano. Yo creo que nosotros no podemos dejarnos amedrentar por la inteligencia artificial, pero tampoco la podemos relegar
sino que tenemos que mirar cómo termina convirtiéndose en una herramienta y no en la época como como dirían hace muchos años filósofos, nosotros al servicio de la máquina, sino la máquina al servicio nuestro. Exactamente. Esa es como la apuesta. Excelente, Rafael. Ya para concluir, ¿cuáles son las perspectivas de trabajo que tiene la nueva junta directiva de que tenemos en este nuevo periodo de trabajo? Bueno, pues en la última asamblea que tuvimos en México llega una nueva junta directiva en la que Alicia también nos acompañará en este nuevo periodo y que fui reelegido como presidente, y son tres, voy a decir solamente 4 proyectos puntuales que nos parece importante resaltar, pero que en enero del próximo año vamos a reunirnos en Ecuador precisamente a hacer el proceso de planeación de los próximos 3 años. El primer proyecto es terminar este proyecto de estudio comparativo sobre los modos de enseñanza. Queremos tomar a todas las facultades o carreras de comunicación afiliadas a FELAFACS para entender sus microcurrículos, cómo están formados, cómo se está enseñando, cuáles son los marcos teóricos, porque queremos entender comparativamente hacia dónde va cada universidad, cada región, cada país. El segundo gran proyecto que tenemos es seguir fortaleciendo nuestro laboratorio de inteligencia artificial. Tuvimos este año una capacitación muy importante sobre periodismo e inteligencia artificial, del que va a salir un libro que va a tener más de 20 capítulos de autores de más de 10 países, hablando y reflexionando sobre el periodismo artificial. Va a ser un libro editado por la Federación. El tercer gran proyecto sobre el que queremos centrarnos, y que además es un proyecto muy personal, es crear una red de revistas científicas iberoamericanas, ¿sí? Creo que este es un tema, yo he sido un poco crítico porque una vez, yo cuento una anécdota, una vez que nos publicaba un artículo, un amigo a mí me preocupó en una revista Q1, le dijo, oye, ¿quién está leyendo esto? Solamente nosotros. Entonces hay un problema entre la generación de conocimiento y difusión de conocimiento e impacto del conocimiento. Pero también tenemos que entender que la tradición en Latinoamérica de revistas científicas depende únicamente de revistas y son editadas por profesores que también hacen docencia, hacen investigación, hacen extensión. Entonces los músculos editoriales son muy distintos. Sí, dime. No, yo creo que esas 3 dimensiones de trabajo, yo creo que lo resume todo. Claro. Yo creo que ahí está bien segmentado lo que se quiere, porque bueno, está toda la integración en docencia, investigación, publicación científica a partir de la investigación. Y nada, Rafael, ha sido un placer haber conversado contigo en esta tarde. En medio del evento, estamos todavía en la segunda sesión del 8º Encuentro Iberoamericano de Comunicación, y agradecemos tu presencia acá en la República Dominicana, deseándole éxito a lo que queda del evento y deseando también éxito a la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Gracias. Muchísimas gracias, y la invitación a que sigan nuestras redes sociales de FELAFACS para que se enteren de todos nuestros eventos y actividades. Muchas gracias, Alicia, a ti y a la universidad. Radio UNAPEC.